Bien, continuando de ver cómo fue el primer Big Bang, cómo inició el multiverso, pues tenemos que en la primera relación del espacio-tiempo, cuando la entropía fue igual a 1, hubo una interrelación entre el espacio-tiempo. Se formó un movimiento. Este movimiento fue tridimensional. No fue en una sola dimensión, no fue lineal, ni en un plano, fue tridimensional. Entonces vamos a considerar una explosión con un espacio tridimensional y un tiempo. Esa fue la primera interrelación que hubo al inicio del Big Bang. ¿Cómo explotó? ¿Cómo explotó? Al explotar, se formaron 4 piezas del tipo tensor. Una del tipo acelerín y otra del tipo presitrón, como ya les había comentado. Vamos a ver por qué fue la explosión en esa forma. Decimos que el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Si consideramos el espacio como volumétrico, como se los dije anteriormente, entonces vemos que el espacio es igual 4/3 de pi como una k y el tiempo al cubo, o sea el radio al cubo. Cuando el radio era 1, entonces el volumen era 1. Así es que 1 al cubo es igual a 1, entonces el volumen es igual a 1. Era únicamente un espacio-tiempo, lo que le llamo un tensor, uno de estos. Entonces, cuando el espacio fue igual a 2, pues el tiempo sería igual a 2. Entonces, cuando el tiempo era igual a 2, el espacio fue 8 veces k, o sea, 8 de estas piezas. ¿Por qué? Porque 2 al cubo serían 8k. Entonces, el espacio fue 8 piezas de estas, ¿sí? Lo hacemos al revés. Ahora, cuando el tiempo era de 8 veces 8 de estos, entonces el volumen, cuando el volumen era 8k, el tiempo fue 2. ¿Por qué? El volumen lo consideramos aquí. Entonces, el volumen entre el área volumétrica por 3 sería igual a 8. Igual a 2. Esto explotó en el primer instante cuando el tiempo fue igual a 2, explotó en 8 piezas. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues nada más surgieron 4, 5, 6 unidades. ¿Qué es lo que pasó? Pues se formaron 4 del tipo tensor, una del tipo acelerín y otra del tipo presitrón. Entonces fueron 6. ¿Por qué 6? Porque cuando iba saliendo la número 5, el tiempo creció al doble, y también se formó un acelerín y un presitrón. ¿Por qué crecieron al doble? En ese momento únicamente el tiempo era igual al espacio, en ese momento. ¿Qué pasa si hacemos un tiempo igual a 3? Si hacemos un tiempo igual a 3, el espacio se vuelve 27 veces. Entonces el espacio crecería mucho
y el radio, o sea el tiempo, se quedaría corto. Entonces, por eso, en ese momento, para que el espacio no se vaya muchísimo, el tiempo se forma otras dos partículas al doble, y por eso nada más surgen un acelerín y un precitrón. O sea, 4, 6, 8, porque estas son al doble del volumen, al doble del volumen. Aquí vemos la primera, la inicial. La inicial fue esta. Cuando el tiempo aumentó, se formaron cuatro del tipo tensor, una del tipo acelerín y otra del tipo precitrón. Entonces, ahí se formaron tres partículas, únicamente estas tres, C, A y P. Entonces, nada más formaron tres partículas que son las únicas que existen en el multiverso, en este Big Bang, en el multiverso. Ya veremos cómo se interrelacionan entre ellas. Así es que, mientras salían cuatro del tipo tensor, ya iban surgiendo las otras, una del tipo acelerín y otra del tipo precitrón. Así es que la explosión fue creciendo la explosión a la velocidad de la luz. Su crecimiento fue lineal, pero en forma esférica, ¿sí? Quiere decir que cuando iba saliendo un tensor, ya en ese mismo momento se iba formando otro tensor, ¿sí? Así es que cuando completaba un tiempo igual a 2, ya iban surgiendo las 8 partículas, pero 8 volúmenes, pero 3 partículas nada más. Pues no sé si me explico muy bien. En ese momento, pues la velocidad, hagan de cuenta que esta partícula, a la velocidad de la luz, es también una partícula. Pero en ese momento, las primeras que salían se quedaban estacionadas, se quedaban en ese lugar. Pareciera que el espacio-tiempo se llenó de estos tensores. El espacio-tiempo se llenó de estos tensores que son estas 4 partículas en cada aumento del tiempo. Dijimos que si el tiempo aumenta a 3, se va a mucho volumen y ya no hay esta relación que el espacio sea igual que el tiempo. Si se va a más, el espacio ya no es igual que el tiempo. Y sería que esto ya no salió de la nada. Entonces, para decir que esto salió de la nada, únicamente en esta forma es donde encontré que el espacio era igual al tiempo. En esta forma. Si aumentamos a 3 el tiempo, entonces, o sea, el radio, si lo aumentamos a 3, entonces va el espacio a muy grande. Y nada más en esa forma es cuando se iguala el espacio y el tiempo. Y únicamente se forman estas 3 partículas, comprendiendo como si fueran 8 espacios. Entonces, como van surgiendo, pues estas todavía no terminan de salir cuando ya empieza a crecer más el espacio. O sea, el tiempo va aumentando y el espacio también al mismo tiempo. El tiempo va aumentando al mismo tiempo que el espacio. Entonces, no sé si me expliqué muy bien, el tiempo se va quedando. La interrelación, primero, el espacio se va quedando, va formando los tensores, pero los acelerines también van saliendo,
y los positrones también van saliendo, pero estos sí tienen movimiento. ¿Por qué tienen movimiento estos? Y estos se quedan. Estos tienen un movimiento propio. Estos. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo. O sea, el tiempo tiene más tiempo. La velocidad del espacio entre el tiempo al cuadrado. Entonces surge una aceleración. El espacio entre el tiempo al cuadrado surge una aceleración. Aumenta el tiempo. Para que no crezca tanto, entonces vamos a hacerlo al revés, ¿sí? El espacio al cuadrado entre el tiempo surge más volumen y se forman estas partículas. Y ya lo veremos en esto en las formas matemáticas, cómo deben de igualarse, cómo el espacio-tiempo debe de ser igual, 4 partículas de estas, una de estas y otra de estas. ¿Para qué? Para que lleguemos a estas fórmulas y lleguemos a analizarlo cómo sucedió realmente. Estas no son materia, no es la materia. Sigue siendo el espacio-tiempo, pero al doble de tamaño.